Flor y Canto presenta. Número 267 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? Y responde: el rito esencial de la confirmación es la unción con el crisma, aceite de oliva mezclado con perfume consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Bueno, es conveniente hacer un pequeño recorrido también histórico de cómo hay dos tradiciones distintas en la Iglesia de la celebración de este sacramento. En los primeros siglos, el sacramento del bautismo y de la confirmación se celebraban los dos juntos. De hecho, hay un texto de San Cipriano muy interesante que le llama el sacramento doble. Es curioso, él dice el sacramento doble porque él era consciente que en el mismo rito se bautizaba y se confirmaba. Por razones pastorales eso cada vez pasó a ser más difícil, porque a la medida que el cristianismo crecía y pues las parroquias se multiplicaban y el obispo no podía llegar a todos los lugares, porque era el obispo el que bautizaba y hacía el sacramento doble al principio, pero en la medida que el obispo no podía llegar a todo, pues ¿qué ocurrió? Pues que en Occidente se separó el bautismo de la confirmación, y el bautismo era celebrado por el presbítero y se reservaba para el obispo el que viniese a hacer la confirmación. Mientras que en Oriente permanecieron unidos el bautismo y la confirmación, pero obviamente haciéndolo no el obispo, porque el obispo era imposible que lo hiciese, haciéndolo el sacerdote. Entonces ahí hubo una doble tradición. En Oriente, bautismo y confirmación se hacen unidos, se bautice uno de pequeño o de mayor, se hacen unidos y lo celebra el presbítero. Eso sí, lo celebra el presbítero con el crisma, que ese crisma ha sido ungido por el obispo en la misa crismal de la Semana Santa. Y como digo, en Occidente se separan. El presbítero lo celebra y esperando que sea plenificado por el obispo cuando ese niño o ese adulto finalmente se confirme, con una excepción, que si es un adulto el que se bautiza al mismo tiempo, se confirma al mismo tiempo, y el propio presbítero lo puede confirmar. O sea, si es un adulto el que se bautiza y se confirma en la misma celebración. La práctica oriental, esa de bautizar y confirmar en el mismo momento, dos sacramentos en uno, podríamos decir, ¿no? O doble sacramento, como decía San Cipriano, subraya la unidad entre los dos sacramentos, ¿no? Y la práctica occidental, en la que se reserva la llegada del obispo para confirmarle, subraya pues especialmente el vínculo de este sacramento con la sucesión apostólica. El rito central es el rito de la crismación, con ese crisma, mezcla de aceite y perfume que ha sido consagrado por el obispo, se le marca en la frente en el rito occidental y en el rito bizantino en varias partes del cuerpo, se le marca pronunciando las palabras del rito, que en nuestro caso, en el rito latino, se dice el nombre: Miguel, yo te confirmo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese crisma que es una mezcla de aceite y perfume, tiene también todo un simbolismo. El aceite simboliza la abundancia, la agilidad, la curación, la belleza, la fuerza. Y el crisma, es decir, esa unión del perfume con el aceite, tiene un signo de consagración, es decir, de estar impregnado
de Cristo, de ser otro Cristo. Hay un texto que además se suele utilizar también dentro del sacramento, que es 2 Corintios 2:15, que dice que tengáis el buen olor de Cristo, tener el buen olor de Cristo, o sea, que tu vida esté impregnada del don del Espíritu. Además, digamos que en el rito latino el crisma se utiliza también en el sacramento del bautismo y después de nuevo se utiliza en el sacramento de la confirmación, diciendo que tu vida, que difundas el buen olor de Cristo, que estés empapado del don del Espíritu. Fijaros un texto precioso que os voy a leer, que es un texto de Oriente, de la liturgia oriental, para que entendáis qué es lo que se le pide a Dios cuando se consagra ese crisma. Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, mirón santo, mirón sacerdotal, mirón real, unción de alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas, de los cuerpos, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe, casco terrible contra todas las obras del adversario. Fijaros que utiliza el nombre de sello. También hemos sido sellados, ¿no? Hemos sido sellados por Dios, estamos marcados por el sello de Dios. En resumen, los ritos del sacramento de la confirmación son los siguientes. La renovación de las promesas bautismales, se renuevan las promesas bautismales. En segundo lugar, se hace una imposición de manos sobre los que van a ser confirmados. En tercer lugar, el gesto, digamos, el central, igual que en el bautismo, el gesto central, el signo central es derramar 3 veces el agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. El gesto central, el signo central del sacramento es este tercero que digo, que es el de crismar, con ese crisma en la frente, hacer la señal de la cruz, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y, por último, dar el beso de la paz, que nosotros lo afirmamos, la paz sea contigo y con tu espíritu. Esos 4 signos, renovación de las promesas bautismales, imposición de las manos, crismación y beso de la paz o gesto de la paz, gesto de comunión, conforman el conjunto del sacramento de la confirmación.